Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con esta serie que empezáramos varios domingos atrás y esperamos que estén siendo bendecidos. Cada una de las cosas que vamos descubriendo mientras abrimos la Biblia, mientras meditamos en los mensajes que ya hemos leído y buscamos, hermanos, de corazón que Dios nos hable, porque eso es lo más importante. Si usted no busca que Dios le hable, nunca va a tener esa experiencia que tuvieron tiempo atrás los profetas, tiempo atrás los apóstoles, tiempo atrás los primeros mártires de la iglesia, ¿ve? Tiempo atrás los primeros integrantes de la iglesia de Jesucristo. Dios nos ayude, hermanos, y podamos de verdad tener esa experiencia viva, esa experiencia real con el Dios único y verdadero. Recuerden, no se trata de emociones, no se trata de nosotros, se trata de Dios, ¿ve? Y eso es lo que tenemos que alcanzar a ver. Bueno, vamos rápidamente con el versículo inicial y vamos rápidamente a citar al apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. La palabra del Señor dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a Hebreos 13, versículo 8. La palabra del Señor dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Fíjense en eso. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y viene Pablo y dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Ve? Recuerden, los puntos, los párrafos, los números que aparecen en la Biblia ya fueron hechos a criterio humano. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que está registrado ahí es precisamente Pablo dejándonos saber todo aquello que no había perdido su esencia, que no había perdido el patrón o el tipo que Dios ya había establecido para estas cosas, ¿ve? Y en cuanto a las cosas de Dios y nuestro interactuar con Él, se tenía que hacer evidente a través de una obra aparente que estaba haciéndose en nuestras vidas, ¿ve? Dios nos ayuda, Dios nos ayuda. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Una vez más, estamos aquí delante de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que en verdad podamos gozarnos, que en verdad podamos oírte, Señor, oír tu palabra. Amado Dios, sabemos que no tenemos un lugar aislado de ruido, pero, Señor, tenemos oídos para oír tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, en verdad, que podamos estar atentos a lo que aquí está escrito y lo que tú dejaste ahí, para que nosotros veamos cómo es que en realidad tomaron lugar todas las cosas, Señor, y cómo es que hoy por hoy estás tú interactuando con nosotros. Amado Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, bendice a aquellos que a través de la grabación van a oír esta enseñanza. Ayúdales, Señor, a todos aquellos que vayan a ser redarguidos por tu palabra, que en verdad te busquen a ti de corazón y puedan, Señor, volver al redil, volver a la calle recta, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta hora también a poder enderezar nuestros caminos, a poder ponernos a cuentas contigo, Señor, a poder, Señor, vivir vidas dignas del Evangelio. Amado Señor, que no claudiquemos ante las emociones, que no claudiquemos ante los sentimientos vanos de este mundo y que nos dediquemos de completo a servirte y adorarte en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos. Ayúdanos, Padre Santo. Es lo que te pedimos de todo corazón en esta hora.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Como siempre, vamos a hacer una introducción. Va a ser rápida, porque lo que nos toca para hoy es un poquito largo. Vamos a tratar de usar de la mejor manera el tiempo, confiando en que ustedes han venido ya repasando lo que vimos en las clases anteriores. Recuerden ustedes, semana tras semana nos reunimos aquí para revisar la palabra y, como dicen los mismos judíos en sus Biblias, las Biblias de ellos, esto con el propósito de no estar, dicen ellos mismos, ignorantes. ¿Ve? O sea, quiere decir que detectaron, no de ahora, sino desde antes, que el alejarnos de la palabra o del conocer la palabra nos convierte en ignorantes. ¿Ve? Y para dejar de ser ignorantes simplemente hay que apercibirnos a la Biblia, hay que apercibirnos a la palabra de Dios, hay que apercibirnos y conocer estos maravillosos testimonios que Él dejó ahí para ti y para mí, con el fin de que todo lo que experimentemos gire en torno a lo que ahí se nos declara, que todo lo que pensemos o razonemos trabaje en torno a lo que en la Biblia, nuestro absoluto, nuestro principio y fin, nos lo ha establecido, para que todo lo que hagamos, ya sea por costumbre o tradición, sea siempre basado desde un principio y hasta el fin en lo que la Biblia nos enseña que es el proceder de un genuino y verdadero cristiano. Todo lo que hacemos o todo lo que se hace hoy por hoy en esta tierra tiene que ser filtrado por lo que se hizo ya a lo largo de toda la historia de la iglesia, y que gran parte de ello o parte de ello está registrado aquí en la Biblia, ¿sí? Algunos dicen que lo que se registró en la Biblia son aquellos hechos y acontecimientos que se dieron allá antes del 200 de la era cristiana, ¿ve? Y otros, pues, son más osados y dicen que simplemente abarca los primeros 100 años. Sea como fuera, la muestra es bastante significativa. Sean 100 años o 200 años de historia que están registrados aquí en la Biblia, no son suficientes para ver lo que deberían de ser los siguientes 2000 años, ciertamente, ¿ve? Y los que vengan y los que Dios permita venir todavía, porque el que pone el límite al tiempo es Dios, no nosotros, ¿ve? A nosotros nos toca obedecer su palabra, cumplir su palabra, conocer su palabra, y según dijo el apóstol Pablo, que es el mismo mensaje que predicó el mensajero del tiempo del fin, debemos de ser maestros en las Escrituras, ¿ve? Esas son las palabras que repite en el libro de Hebreos el apóstol Pablo. Y nosotros no podemos ser negligentes al no recibir tan grande consejo de parte del apóstol Pablo. Entonces, todo lo que yo experimente, todo lo que yo haga por costumbre o tradición, todo lo que yo razone, todo mi conocimiento debe de estar siempre basado en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La Biblia es más que solo un libro de 66 libros. La Biblia es un registro de testimonios de aquellos que eligen el bien y viven, y de aquellos que eligen el mal y perecen, de aquellos que eligen seguir la luz, y ustedes saben lo que pasa, y aquellos que eligen seguir estando en las tinieblas, y ustedes también ya saben lo que pasa. La Biblia es el registro de testimonios de hombres, hermano, y de mujeres que, aceptaron a Dios y pasó en sus vidas todo lo que Dios dijo que iba a suceder. ¿Ve? Hubo una mujer que tuvo necesidad y Dios le permitió que el aceite y la harina no menguaran, no cesaran, no faltaran en su cocina. ¿Ve? Hubo una mujer llamada Dorcas, a quien todos amaban, a quien todos miraban como ejemplo, como una verdadera cristiana. Falleció, la Biblia dice, vino Pedro, oró por ella y resucitó. ¿Ve? Hubo mujeres como, por ejemplo, Débora, una mujer que no usurpó el rol que no le correspondía, pero como mujer de Dios se supo parar en la palabra de Dios y guiar a su pueblo o aconsejar a su pueblo como se tratase
de una madre. ¿Ve? Ella no fue a pelear contra los que estaban fastidiando a su pueblo, pero ella animó como si fuera una madre a aquel general para que fuese y cobrara ánimo y ganara la batalla. ¿Ve? De esa manera, hermanos, nosotros leyendo la Biblia vamos a encontrar el ánimo, vamos a encontrar la esperanza, vamos a encontrar la solución a todo problema que se suscite en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. La Biblia, por eso es importante para nosotros, y es importante para nosotros conocer todo lo que ahí ha sido registrado. Gloria al Señor. ¿Qué más? En cuanto a fuentes cristianas de autoridad, y digo esto preparando sus corazones para que cuando esto llegue a ustedes, sepan ustedes discernir el cuerpo del Señor. Esto es, por lo regular, una gráfica que sostienen todos o la mayoría de credos, entre paréntesis o entre comillas, llamados cristianos, pero hemos demostrado que no son sino solamente cosas que nos van a distraer y no nos van a dejar ver lo que realmente Dios quiere que veamos como fuente cristiana de autoridad. Y con eso me refiero a que si queremos tomar como fuente cristiana de autoridad a la tradición, olvídense de eso. Necesitamos al hombre de Dios para que nos diga qué cosa está bien y qué cosa está mal. Así que de momento deja eso de lado, porque vas a encontrar más desvío que correcta cosa a lo largo de la tradición o costumbres que se todavía practican en este mundo. En cuanto al magisterio, ¿a cuál maestro seguir de todos los que han habido en la historia del cristianismo? Señores, el uno contradice al otro y el uno está peleado con el otro, así que dejen eso a un costado. En cuanto a misticismos, bueno, toda iglesia, toda denominación dice tener al vicario de Cristo, ¿ve? Dice tener a ese hombre a quien Dios le habla y quien les dio la verdad. Todas las denominaciones, incluidas todas las distintas denominaciones católicas, por así decirlo, que existen aún en ellos mismos, han fallado en ese propósito. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos queda? El testimonio de las Escrituras, hermanos. Recuerden, Dios mismo se vino manifestando a través de hombres que en el Antiguo Testamento le llamamos profetas, que en el Nuevo Testamento le llamamos apóstoles, ¿ve? Y es Dios mismo a través de Jesucristo quien nos mostró qué cosa es lo que iba o estaba sucediendo y debía de seguir sucediendo. Y es el apóstol Pablo quien nos dice que edifiquemos, que nos mantengamos edificando sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recuerden, Él, la palabra hecha carne, nosotros los que vamos a llegar a ser como Él. Y Pablo dice, llegaremos a tener incluso un cuerpo como el de Él, y entonces le veremos a Dios cara a cara. Eso es lo que tenemos que tener presente. No se trata de emocionalismo, no se trata de sensacionalismo, no se trata de sensualidad, se trata de ver a Dios como realmente Él es, manifestándose en este mundo, y este mundo esperando por ver a Dios como realmente Él es, ¿ve? Y Dios, recuerden, es un ser que mora. ¿Y dónde mora? Dios mora en hombres, Dios mora en mujeres que se han rendido de completo a Él, justificados, santificados, nacidos de nuevo y tomados por Él, en otras palabras, adoptados en su familia. Entonces, Dios, los profetas, los apóstoles, Jesucristo mismo, la principal piedra del ángulo, están trayendo como resultado la predicación de este evangelio, la reproducción de exactamente lo mismo. Recuerden, en el libro de Apocalipsis dice que Jesucristo es el principio de la nueva creación de Dios, el nuevo pacto de Dios. Esto es lo que está supuesto a suceder. Gloria, gloria al Señor. ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, me faltó decir acá, y es esto para ahondar un poquito en por qué no aceptamos a cualquier místico o a cualquier maestro o cualquier tradición que hoy por hoy se viene estableciendo en muchas iglesias, llámense denominaciones o no denominacionales,
Pero hay un gran problema. Si nosotros estuviésemos siguiendo solamente lo que Dios nos mandó seguir, no tendríamos divisiones entre nosotros. Pero Pablo bien claramente dice que las divisiones han venido simplemente porque hay muchos que han venido a traer enseñanzas que no son, pues, la enseñanza de Cristo. ¿Ve? Y Pablo, como lo vamos a ver hoy día en la enseñanza, nos exhorta a ser imitadores de Él. Recuerden, Jesús nos dijo en palabras de Él, el que lo ve a Él, lo ve al Padre, ¿sí? Y qué cosa es lo que nos ha sido enseñado hoy por hoy de parte del hombre de Dios para lo que debería estar sucediendo en nuestras vidas, que si nuestra revelación es correcta, deberíamos estar reproduciendo a Jesucristo, cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas, ¿ve? Y esto para dejar evidencia de que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vamos aquí. Miren, hay un señor que se llamaba Oral Roberts. ¿Se acuerdan? Oral Roberts, junto con Billy Graham, fue reconocido como uno de los más grandes expositores del Evangelio, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Oral Roberts fallece, todo el mundo sabe quién es él, pero los que se quedaron representándole a él, luego de que él se fuese, comenzaron a buscar a su sucesor. Y el sucesor de Oral Roberts se supone que iba a ser alguien que fuera igual que él. Y su secretario, un anciano que conocía muy de cerca a Oral Roberts, encontró en un señor llamado T.B. Joshua, no sé si han escuchado de él, un africano, al sucesor de Oral Roberts. T.B. Joshua tenía, porque ya murió también, millones de seguidores a través de la radio, a través de la televisión, en su propia iglesia, donde quiera que él iba, los lugares donde él predicaba se llenaban. El hombre iba haciendo señales, el hombre iba haciendo prodigios, el hombre iba haciendo cosas que, bueno, llamaban la atención de las personas. Resulta que el secretario de Oral Roberts le dice en una reunión hace muchos años que él, delante de sus ojos, era el sucesor de Oral Roberts y que él se merecía tener algo que Oral Roberts le había dado a él y que él debía de entregárselo a aquel que era el sucesor de Oral Roberts. Y resulta que este secretario de Oral Roberts le da ese presente a T.B. Joshua. ¿Y quién es T.B. Joshua? ¿Por qué no le llamas hermano? Bueno, T.B. Joshua fallece y cuando fallece comienzan a salir denuncias de lo que realmente era T.B. Joshua y su hija, no una hija legítima de él, pero una hija adoptiva, sale y comienza a denunciar los abusos que había hecho T.B. Joshua para con ella, y salieron otras mujeres también a denunciar todo lo que T.B. Joshua había hecho con ellas también, y resulta que T.B. Joshua no solamente era un abusador de su propia hija, sino que también era un predador de mujeres, de personas que no pertenecían a su entorno familiar. T.B. Joshua había terminado siendo un tremendo pervertido sexual. ¿Ve? Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Qué cosa es lo que nosotros seguimos y a quién servimos? ¿Ve? Y esta semana YouTube terminó de cancelar, terminó de eliminar el canal de T.B. Joshua, que tenía muchos millones de seguidores a nivel mundial. ¿Ve? El hombre llenaba estadios prácticamente. El hombre hacía milagros. El hombre hacía cosas aparentemente muy de Dios. El hombre se paraba delante de uno y comenzaba supuestamente a decir cosas ocultas del corazón y que nadie conocía de las personas. Pero, hermanos, la evidencia estaba ahí. T.B. Joshua era un pervertido. Y con eso, ¿qué quiero explicarles? Que los misticismos no siempre están del lado de Dios. Recuerden, un hombre, un profeta que ha sido llamado por Dios, tiene que estar siempre exaltando la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y dándole a Dios y a su palabra su lugar. El hombre nunca toma el lugar de la palabra. La palabra toma el lugar del hombre. ¿Ve? Al hombre nunca se le da alabanza en un verdadero profeta de Dios. Se le da la alabanza a Dios y a su palabra. ¿Ve? Se le exalta a Dios y su palabra, nunca al hombre. Dios nos ayude. Entonces, por eso es importante, mis hermanos, que tengamos eso siempre presente. No nos dejemos deslumbrar
por cualquier cosa que aparezca ahí en los medios o en las redes, porque no necesariamente es algo que vaya, hermano, a ser de edificación. Oiga, como todo lo que ves alrededor tuyo, quizás es algo que tú quisieras tener, pero recuerda, el mismo Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica, ¿ve? No todo lo que está alrededor es para nosotros, ni para nuestra edificación. Así que ténganlo presente. Dios nos ayude. ¿Qué más? Bueno, esto, ustedes saben, las 7 edades de la iglesia. Es importante que volvamos a recordar esto, porque nos estamos olvidando de qué consiste todo esto. No solamente se trata de tener una hermandad de gente que piensa igual que nosotros en el tiempo del fin, sino tener presente que todos los que estamos juntos debemos de tener la mente de Cristo y pensar como Cristo, ¿ve? Y tener ante todo la palabra del Señor en nuestras mentes y desarrollándose o desplegándose o obrando en nuestros corazones. Es por eso que estoy volviendo a poner este gráfico, para que tengamos presente que en cada una de estas dispensaciones se tiene que haber manifestado exactamente lo mismo. Claro, el grado de revelación, después de que la palabra se corrompió, tenía que ser devuelto en orden progresivo. No obstante, el Espíritu de Dios, una vez que está en el individuo, produce los mismos frutos, las mismas señales, el mismo celo por la palabra de Dios. Por ejemplo, Lutero no tenía el mismo pensamiento al 100% de Pablo. Ojo con eso. No estoy diciendo que Lutero es un falso ni nada por el estilo. Pero recuerden, Lutero está saliendo de la influencia de San Agustín. Lutero está saliendo de la influencia de la Iglesia Católica Romana. Y es obvio que Lutero todavía tiene algunas cosas que, aunque tuvo mucha vida, no le alcanzó para terminar de, limar esas asperezas. Pero con Lutero empezó el regreso al celo por la palabra de Dios. Comienza la restauración de la palabra de Dios. Eso mismo. Recuerden, Lutero mismo se consideraba un abortivo, igual que Pablo, y le daba la gloria y le daba todo el honor a Dios. Por eso es que Lutero viene y dice que solo por la fe el hombre va a ser justificado y no por las indulgencias. Fue contra lo que él predicó, contra lo que él protestó en aquel entonces, y muchas otras cosas más que vamos a ver allí a lo largo de sus 95 tesis. Pero Lutero, con la inspiración de Dios, produjo el mismo celo por la palabra que estaba en Pablo, que estaba en Irineo, que estaba en Martín, que estaba en Colombo, que estaba en Wesley, que estaba también en nuestro hermano Branham. ¿Ve? Exactamente el mismo celo por la palabra de Dios, aunque recalco y nuevamente les explico que aunque Lutero no había terminado de dejar o abandonar por completo muchas de sus creencias que él había heredado de la Iglesia Católica Romana, no obstante, él comenzó lo que se conoce como la reforma, la restauración de la palabra. Y así lo mismo fue con Wesley, que todavía abrazaba muchas cosas de la reforma, muchas cosas que Lutero abrazaba, pero que todavía no había dejado. Una de las cosas que todavía, hoy por hoy, vemos que se repite desde entonces hasta ahora, y no desde Pablo y tampoco desde Irineo, sino que desde el año 300 en adelante vamos a ver que hay un cambio. Y una de las más grandes influencias y una de las más grandes cosas contra la que el hombre hoy por hoy todavía sigue batallando es en contra de la doctrina manufacturada de la Trinidad, que, Colombo la trajo, Lutero la trajo, Wesley la trajo, y que ahora en el tiempo del fin nos fue declarado cómo es que era en realidad todo esto. Les recomiendo leer, hay un libro gruesísimo de casi 1000 páginas de Irineo de León, y Irineo, siendo reconocido mundialmente y a través de toda la historia como el sucesor de Pablo, esto no fue idea de William Branham, esto es conocido mundialmente y a través de la historia de la Iglesia Universal, que Irineo es el sucesor de Pablo, la segunda generación de instruidos por los apóstoles. ¿Ve? Irineo y Pablo predicaban exactamente lo mismo en cuanto a la deidad. Fue desde Martín, Colombo, Lutero y Wesley donde vemos una variación en esa enseñanza. Y vamos a ver que es ahí donde se establece, y como fue
enseñado por muchísimos cientos de años, se piensa que la Trinidad era algo que le perteneció siempre a la iglesia y nunca fue así. Ireneo era unicitario, ¿ve? Era alguien que, como Pablo, creía en un único y soberano Dios. Como lo dijo Jesús: oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. ¿Ve? Eso es algo que tenemos que tenerlo presente siempre. Unicitario, no somos unitarios, porque el unitario dice que solo Dios es Dios y que Jesús no era Dios y que Jesús era solo un hombre. Unicidad quiere decir que Dios estaba tanto en el Señor, estaba tanto en donde tú quieras que Él esté en todos lados, ¿ve? Pero unitario, no vayan a cometer ese error, que los unitarios solamente creen que Dios es solo Dios y Jesús ni nosotros y en nadie más está Dios. Ojo con eso, hay una diferencia abismal en eso. Los unitarios son más conocidos como los seguidores de Arrio, quien negaba la deidad de Jesucristo. Ojo con eso. Nosotros somos unicitarios. El mensaje que se llama la unidad en español fue traducido mal, porque la unidad hace hincapié a que seguimos el mensaje de Arrio, quien no creía que Jesucristo era Dios, pero en sí se traduce como unicitario, ¿ve? Unicidad. Ojo con eso y presten atención a eso, ¿ve? Entonces, en cada una de estas dispensaciones de la iglesia se tiene que haber repetido el mismo fruto, el mismo resultado que, oiga, el Espíritu de Dios produjo en cada uno de los primeros cristianos, en los primeros hombres, y todos estos siguiendo el testimonio de Jesús. Pablo dijo: yo imito al Señor, ustedes imítenme a mí. Ireneo imitó al Señor como Pablo imitaba al Señor, y así comenzó a decaer la iglesia. Dios nos ayude, Dios nos ayude. Por eso es importante, hermanos, que para poder entender bien a Dios, y esto no es para que nadie se enoje, y esto no es para menospreciar a nadie, pero a través de toda la Biblia vemos el ejemplo que nos deja la Biblia. No existía ni un solo israelita, no existía ni un solo creyente en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que no conociere la palabra de Dios, que no haya sido educado en la palabra de Dios. El problema con ellos es que dejaron de educarse en las cosas de Dios y ya no había nada que producir. El más grande ejemplo de que esto que les digo es la verdad es el libro de los Jueces, donde todos hacían lo que mejor les pareciese, ¿ve? Y ese es el problema siempre. No estaban educados en las cosas de Dios. Así que necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. Necesitamos que nos labren en las cosas del Señor. Necesitamos ser moldeados. Usted necesita inculcarle a sus hijos la buena manera de vivir, y esa sola se encuentra en la palabra de Dios. Esa es la doctrina. Dios nos ayude. Entonces, para llegar a la unidad de la fe tenemos que conocer la palabra, sí o sí, hermanos. Tenemos que conocer la palabra. Y conociendo la palabra de Dios, llegando a la unidad de la fe, recién podemos decir que podemos expresar lo que es el conocimiento del Hijo de Dios, porque se mueve, lo puedes ver a través de cada uno de esos cristianos. Conocimiento del Hijo de Dios. Hermana Samantha, muéstranos al Señor. Y usted le dice: el que me ve a mí tiene que ver al Señor, porque yo soy seguidora del Señor y le estoy imitando, así como Pablo imitaba, yo le estoy imitando al Señor. Y las personas que me miren a mí no tienen que ver a Samantha, tienen que ver a Dios. Tienen que tener temor de Dios. Antes de que alguien me venga a decir algo, tiene que ver al Señor, tiene que tener temor de Dios, ¿ve? Tienen que ver a Dios. Eso es, no podemos manifestar algo que no está dentro de nosotros. Esa es la única forma. Dios nos ayude. Vamos a comenzar ahora sí la clase principal. Presten mucha atención. Voy a hacer un repaso rápido de lo que ya hemos visto hasta ahora. Hebreos 13:8. Mira lo que dice ahí. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Quién es el mismo? Jesucristo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Esto, para que se recuerden cómo se maneja esto. Jesús Cristo, el ungido, es siempre el mismo. Jesús Cristo, el ungido. Fíjense a dónde iba Pablo. Pablo les estaba enseñando algo que ellos ya conocían.
Recuerden que cuando Pablo llega, ahorita les voy a explicar todo eso, me estoy adelantando, pero cuando Pablo ya llega a la escena y comienza a anunciar lo que tiene que anunciar, no es otra cosa más que antes que enseñarles de Jesús, les exhorta a que hagan lo que del Señor ya aprendieron. En otras palabras, hasta antes que se escriban los evangelios, ya existía lo que se conocía, el testimonio de Jesucristo, que era transmitido, como siempre lo hizo Israel, de boca a oído, de boca a oído, de generación en generación. ¿Cuántas veces hoy, cuántas veces diariamente le hablas a tus hijos de Dios? Esa es la forma más efectiva de que ellos tengan a Dios en sus vidas. No solamente cuando hacen una travesura dices, Dios mío, ¿cómo se me ocurrió juntarme con tu papá y que salgas tú? No, eso no. Hay mujeres que hacen eso. Solamente mencionan a Dios para decir que si Él les hubiera advertido para que no hubiese nacido el hijo malcriado, ¿no? Pero el hijo no es malcriado, es una mala madre y es un mal padre que no han hecho un buen trabajo con ese muchachito. ¿Ve? Ese es el punto, hermano. Le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la naturaleza, le echamos la culpa al entorno, pero no sabemos en la ciencia cierta que los reales culpables somos nosotros. De cada decisión que tomamos sin la guianza de Dios, sin el respaldo de las Escrituras, toda decisión que tomemos va a traer como resultado, oiga, una bienaventuranza o algo que no es tan bueno. ¿Se dan cuenta? Hay gente que solo menciona a Dios cuando hay un temblor. ¡Dios mío! Cuando hay una balacera afuera comienzan a decir, ¡Dios mío! ¿Cuántas veces le comentas a tus hijos de Dios durante el día? ¿Cuántas veces Dios está en tus conversaciones? Cada día. Esa era la forma de mantener siempre a los hijos, siempre a los de la casa, mirando a Dios. ¿Ve? Hoy día el diablo está haciendo su trabajo. Él no pierde el tiempo, está haciendo su trabajo. Mira las casas de cristianos con hijos homosexuales, hijas lesbianas. ¿Cómo pudo ser eso? No, pues que hermano, la genética no fastidie. Usted no hizo un buen trabajo. Usted nunca le habló de Dios a su hijo. Hay pastores que tienen hijas lesbianas, hermano. Usted no hizo un buen trabajo. Le permitió a Oprah, le permitió a algún reggaetonero, le permitió a alguien en la televisión o en YouTube que eduque a sus hijos, a sus hijas, pero no lo hizo usted. ¿Se dan cuenta? Ahí está el problema. Cuando mis hijos eran pequeños todavía existía Barney. Hoy día ya no hay Barney, hoy día existe el perronejo. Perronejo, ¿qué es esa cosa? Es un híbrido. Dios nos ayude. Hoy día existe el hada del género. ¿Qué es eso? Dios nos ayude. Pero Jesucristo, el ungido, cuando Dios ha tocado tu vida, hermano y hermana, es siempre el mismo. Ayer, hoy, sí, y por los siglos, a través de las edades. Esto es lo que se conoce como la Biblia amplificada. La amplificada clásica dice lo siguiente: Jesucristo es eternamente inmutable, siempre, el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Se dan cuenta? No cambia. ¿Tú tienes el Espíritu de Dios? Jesús les dijo a ellos, ¿ustedes son hijos de Abraham? ¿Ustedes son hijos de Abraham? Le dijo Jesús. ¿Ustedes blanqueadores de tumbas? O sea, les estaba diciendo, ustedes que limpian las tumbas de aquellos a quienes cuyos padres, tus padres los metieron ahí. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero quieren matarme. Dicen que son hijos de Abraham, me quieren matar. Dicen que tienen fe, dicen que tienen revelación, dicen que tienen el mensaje de la hora, pero me quieren matar. No están reconociendo nada de lo que realmente es esto. ¿Se dan cuenta? Va por ahí la cosa. Dios nos ayude. No están manteniendo el patrón que la Biblia nos dice que debemos de seguir. En el versículo 9 de este capítulo 13 de Hebreos, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y en consecuencia, eso es lo que Pablo encontró. Teníamos a personas creyendo distintas cosas extrañas y diversas. Y Pablo dice, esto no puede ser, no puede ser, esto no puede ser. Aquí hay algo que se está saliendo de control. Aquí hay algo que no tiene sentido. Si Él es el mismo, ¿por qué se han dividido? Y en el libro de Gálatas, Pablo viene y dice, maldito es aquel que les enseña otro evangelio diferente del que yo ya les he enseñado. ¡Wow! Vamos a seguir.
Y toda esta enseñanza, ustedes ya saben, nace de aquella experiencia que tuvo, o la visión que tuvo William Branham, allá que él cuenta en este mensaje, condenación por representación, y en muchos otros mensajes lo menciona de una manera diferente, pero aquí da detalles que son propios para comenzar a explicar esto. Él dice, yo tuve una visión no hace mucho, ustedes saben acerca de eso, o sea, ya lo contó en algún lugar, en muchos lugares, y miré ahí y vi a toda esa gente ahí. Bueno, dice, había millones allí, ¿ve? Y bueno, él vio que estaban formados, y estando en la línea, él se cuestiona y le pregunta a aquel que le está mostrando estas cosas sobre Pablo, porque él había visto que cada líder de cada edad de la iglesia estaba con su respectiva congregación, ¿ve? Cada líder con su respectiva congregación. Entonces él le pregunta, ¿y qué hay de Pablo? Porque él quiere asegurarse con Pablo. ¿Por qué? Porque él había dicho aquí, él termina diciendo que si los de Pablo entran, los de él también van a entrar, porque él ha predicado palabra por palabra lo mismo que Pablo predicó. Entonces él se cuestiona sobre eso, y el que le está mostrando esta visión le dice que sí, ciertamente Pablo y los de Pablo van a entrar. Y entonces él dice, yo voy a estar tranquilo, y hay mucha gente que va a estar tranquila porque lo que yo he predicado es exactamente lo que Pablo predicó, palabra por palabra. Y aquí estaba la razón de mi preocupación de explicar estas cosas. Si el hermano Branham o el mensaje es palabra por palabra lo que predicó Pablo, entonces se supone que yo debo de saber, si no tuviese todos los mensajes de William Branham, solamente estudiando a Pablo, el mismo mensaje. ¿Se dan cuenta? Si predicó palabra por palabra lo mismo que Pablo predicó, entonces pueblo hispano o aquel pueblo que no tiene todos los mensajes, porque yo no sé, los de solo cinta, que yo no sé en qué andan pensando, pero el asunto es, si se supone que nos vamos a salvar con solo cintas, se supone que tenemos que tener todas las cintas en español, y no las tenemos en español, ¿ve? Entonces, aparte de sola fe, sola gracia, sola escritura, ahora nos agregaron solo cintas. No fastidien, eso no es así. Y viene el hermano Branham y los desmiente tremendamente a los seguidores de cintas, que aún no teniendo el mensaje, yo puedo recoger el mismo mensaje si estudio lo que Pablo predicó. Ahora la pregunta es, ¿puedo identificar el mensaje de Pablo estudiando a Pablo? Bueno, ante todo, para identificar el mensaje que Pablo predicó, tengo que hacer algo que la gente no hace en estos tiempos modernos. ¿Qué cosa es eso, hermano? ¿Diezmar? No. Leer. La gente no lee. Hay gente que ha comenzado a publicar en YouTube que el diezmo no existe, que el diezmo solamente se trae al alfolí, y que el alfolí solamente se echaban granos. Y tú sabes por qué se echaban granos, ¿no? Porque en Israel de aquel entonces, no tenían dólares, pues, ¿no? No tenían dinero, monedas. ¿Qué cosa tenían? Eran agricultores. ¿Qué cosa tenían? Granos. Cuando Javier invente su primer antivirus, es que nos va a dar licencias. Licencias. Miren, hermanos, he traído una ofrenda de licencias de antivirus para todos ustedes. Y tú vas a decir, ¿una licencia? ¿Para qué me sirve esto? Si tienes tu computadora, ponle el antivirus y ponle la licencia. Te va a durar 1 año. Tú dices, es intangible, no lo siento. No es algo que me estás obsequiando. Sí, es algo que te está obsequiando. ¿Tú sabes lo que cuesta un antivirus al año? Te está obsequiando un antivirus por 1 año. ¿Ve? ¿Me están captando? Igualito era en aquel entonces. Y yo no sé por qué la gente se hace problema, de verdad. No, pero el diezmo era para mantener las viudas, a los pobres. El diezmo allá en aquel entonces se dividía en 3 partes. Y el pueblo de Israel diezmaba aproximadamente el 23%, de los cuales un 10% era para mantenimiento de la iglesia, el otro 10% para los festivales y un 3% para los pobres. Eso era lo que hacían. Así que no es que el diezmo era para eso, no, el diezmo no era para eso. ¿Ve? Era impuesto, ¿me entiendes? Era un impuesto que ellos pagaban. Eso era lo que era el diezmo.
Si tú eras agricultor, tenías que donar de tu agricultura, ¿ve? Hoy día hay gente que al año saca buenas cosechas, ¿ve? Pero son cosechas anuales para mantenerte durante todo el siguiente año o los años que va a demorar en que tu árbol, en que tu chácara produzca de nuevo, ¿ve? Uno dice, pero mira, ganaron en un ratito mucho dinero. Los agricultores ganan mucho dinero porque tienen que, ahora ese mucho dinero, hermano, dividirlo entre el mucho tiempo que van a esperar para que su terreno, su vaquita, lo que sea, les vuelva a producir. ¿Es así o no? Es así, ¿ve? Pero nosotros aquí en las ciudades no nos esperamos 6 meses para que produzca la marrana, ¿me entiende? Aquí en las ciudades nos pagan diario, algunos del día a día. Aquí en las ciudades nos pagan semanal, quincenal o mensual, ¿ve? Es diferente la figura. No podemos venir y decir, no, pues que no hay una... En la iglesia no tienen un almacén de granos, por eso no puedo traer diezmo, voy a comprar frijoles. Voy a diezmar frijoles. Es ilógico. Tú ya no usas el troncomóvil, tú hoy día usas Toyotas, usas Nissan, y ahora lo último que está de moda, Kias, ¿ve? Ya no usas carretas. Entonces es ilógico cuando vienen y nos hablan del diezmo de esa manera como nos hablan. Ahora existen esos que hacen shows en el internet, que hacen pactos y esas cosas. Eso no existe, pues eso es algo que no tiene lugar y es algo que le ha quitado todo el sentido a lo que realmente es la enseñanza bíblica. Es como los famosos decretadores. Decreto que no va a llover mañana, que tú eres Dios. Tú eres Dios, tú puedes decir eso así nada más libremente. Decreto liberación en tu vida, tú eres Dios. ¿Tú sabes lo que está pasando en su vida? ¿Ve? De decreto que vas a ser un hombre de éxito. ¿Tú sabes acaso lo que va a pasar mañana en su vida? Si va a seguir perseverando. Oramos a Dios. Cuando usted dice Dios te bendiga, le está diciendo al individuo o a quien sea, oro para que se haga en tu vida lo que Dios predispuso para ti. ¿Se dan cuenta? Por eso es que nosotros tenemos que decir, Dios mediante. Ah, no, pero mira, mañana, Dios mediante. No vaya a ser que fracaso en eso. Dios mediante, si es la voluntad de Dios, vamos a hacerlo. Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante, Dios mediante. ¿Me entiende? Dios mediante. Así que olvídense de eso, decreto, que eso no existe. La estás malogrando en tu vida, no estás siguiendo a Dios, no estás estudiando la palabra de Dios. No me vengas ahora que quieres que yo decrete que las ventanas del cielo se abren sobre tu vida y que lluevan dólares en tu billetera. Así no funciona. Pero hay gente que les gusta el decreto, que les gusta que les digan que van a ser ricos y que van a estar al costado de Jesús, aunque no vivan vidas dignas del evangelio. Eso no es así. Todo eso es fruto del evangelio carismático sin Dios, sin Biblia, que tenemos hoy día alrededor de todos nosotros. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Entonces este es el mensaje de Pablo. ¿Qué predicó Pablo? Tengo que saber qué predicó Pablo. Lastimosamente, y digo esto refiriéndome a aquellos para quienes les es gravoso el que uno les diga, estudien la Biblia. Hay lugares donde yo he ido y de verdad se han ofendido. Nos has dicho brutos. Yo no he dicho que eres bruto. Te he dicho que no estás haciendo tu trabajo como cristiano. Miren, tenemos el mensaje más elevado de todas las edades de la iglesia. Se supone que con Lutero comenzó la reforma. Se supone que con Lutero comenzó la restauración de la palabra. Se supone que debemos de ser mejor que un luterano. Se supone que debemos de ser mejores que un wesleyano. Se supone que debemos de ser mejores que un pentecostal. ¿Y dónde estamos? El luterano conoce toda su Biblia. El luterano conoce todo su catecismo. Los protestantes conocen todo su catecismo. Nosotros. No, pues es que hermano, estamos más arriba. Se supone que deberías de estar arriba, conociendo ya la palabra de Dios, conociendo todo respecto al mensaje de Pablo, conociendo todo eso ya y subiendo un escalón extra. Se supone que estás ahí. Pero como Pablo vino y le dijo a los israelitas en su tiempo, se supone que ustedes son lo mejor de lo mejor, pero por causa de ustedes tengo que volver a los rudimentos. Vamos a abrir Génesis, vamos a abrir Éxodo, vamos a abrir Levíticos, vamos a abrir Deuteronomios, vamos a abrir Números. Vamos a leer todo otra vez. Se supone que debíamos de saber eso. Se supone que sabemos que debíamos de enseñar a nuestros hijos la Biblia desde chiquitos. Hermana Ana, tienes que leerle la Biblia a tu hijo todos los días.
No, es que no, ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo, hermana. ¿Quién le enseñó la Biblia a Timoteo? Su mamá y su abuela Loida. Ese es tu trabajo, hermana, de cualquiera de ustedes. Leerle la Biblia, enseñarle la Biblia a sus hijos. Tu hijo va a conocer de Dios en la medida que tú se lo enseñes, que tú se lo muestres, que tú lo encamines. Si no, no va a conocer a Dios. Antes de decir gloria a Dios, va a decir una lisurota. Dios nos ayude. Vamos a hacer un repaso rápido. Gloria a Dios. Pablo, a través de sus distintos escritos, a través de sus distintas cartas, Pablo nos deja saber algo que es muy evidente. Y esto no es misterio, hermanos, y esto no tiene nada que ver con apoyar lo que dicen algunos por allá, de que fuera de la Biblia también hay evidencia de la palabra de Dios. Es que, hermano, por todos lados hay evidencia de la palabra de Dios. En la naturaleza hay evidencia de la palabra de Dios. Los católicos tratan de decirnos que la Biblia no es autoridad, añadiendo que en la costumbre y la tradición de la gente podemos encontrar palabra de Dios. Señores, eso es evidente, es obvio que vamos a encontrar. ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, un cuadro de cierta época es verdadero o falso? ¿Tú sabes qué cosa inventaron para saber si algo era antiguo? ¿En qué año se lanzó la primera bomba nuclear? En el año 1945. ¿Cierto o falso? Después de que se lanzó la primera bomba atómica, ¿qué cosa es lo que encontramos en el aire? Encontramos rastro, evidencia de esa explosión nuclear. Recuerda que no fue la única. ¿Cuántas hubieron? ¡Muchas! Bueno, oficialmente lanzaron 2, Hiroshima y Nagasaki. Y es lo que se conoce como la era de la bomba atómica. No solo Estados Unidos, todo el mundo comenzó a explotar bombas atómicas. Y eso comenzó a dejar su firma en el aire, su firma en el agua, su firma en la tierra, su firma en todos lados, en el espacio también. Y entonces, ¿qué dijeron? Si algo es antiguo, no tiene que estar manchado con bomba atómica. ¿Se dan cuenta? Tú sabes que en tu estómago, bueno, los que nacimos cerca de los días de la explosión de la bomba atómica, en nuestro cuerpo tenemos evidencia de esa explosión nuclear. ¿Sabían eso? Por eso es que cuando a alguien le traen, mira, tenemos un hueso de la época del primer ser humano, a ver, le vamos a hacer unas pruebitas, y lo primero que buscan es si tiene evidencia de que vivió después de las bombas atómicas. Y así descubren rápido, esto de aquí es moderno. 1945 en adelante, esto es moderno. ¿Ve? Y de esa misma manera, si Pablo viene y dice que Pablo no viene a enseñar de Jesús, ¿eh? Pablo viene a exhortarles sobre lo que ya les ha sido enseñado. Pablo viene a recalcarles lo que él aprendió y lo que ellos ya han aprendido también. Así que no puede venir un católico y decirme, ¿no ves? La tradición muestra que la Biblia no es la Biblia. No es eso, señor católico. La tradición me muestra que ellos hicieron exactamente lo mismo que Dios les dijo allá, aquel día en el desierto, a los israelitas, cuando estaban delante de Moisés, que le repitiesen el testimonio de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos todos los días. Y eso es lo que se hizo siempre. ¿Ve? ¿Cuándo surge la necesidad de escribir eso? Cuando la gente comienza a olvidar. Como el Pentateuco, tuvieron que escribirlo porque se comenzaron a olvidar. Comenzaron a desaparecer los verdaderos testigos. Y cuando llega Pablo, ya están desapareciendo los verdaderos testigos. Pablo dice, vi a Cefas. Pablo llegó a reunirse con Pedro, eso lo conocemos. Y con algunos otros más. Pero habían otros ya que estaban comenzando a desaparecer. Se dice que Pablo aparece allá por el año 70. Más o menos, yo no sé. Yo no estuve en aquel entonces. Hoy día todo es aproximación, señores. Nadie puede decir a ciencia cierta, esta es la verdad, porque no lo sabemos. Esto sucedió hace 2000 años y gracias, y eso sí le damos gracias a la Iglesia Católica Romana, muchos registros fidedignos de lo que es la iglesia verdadera se perdieron. Ellos han reescrito la historia mayormente y la historia que nos han contado es falsa, pero la verdad nunca se pierde, en algún momento sale a flote. Y Dios deja la verdad ahí, donde ellos menos lo piensan, salió esto, salió aquello, salió lo otro, y Dios solito está declarando lo que fue allá en el principio.
Y para muchos, oiga, y no es sorpresa para nosotros, que cuando Pablo llega ya existe algo a lo que él le llama el Evangelio. Ya existía algo a lo que Pablo le llamaba el Evangelio. Pero hermano, ¿por qué nos hablas así? Si ya estaba Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué te dije al comienzo? No existía todavía el libro de Marcos, no existía todavía el libro de Juan, no existía todavía el libro de Lucas, no existía el libro de Mateo. No había evangelios, no había evangelios. Pablo no dijo, como está dicho en el libro de Lucas, como está dicho en el libro de Marcos, como está dicho en el libro de Mateo. Pero había algo que Pablo ya deja escrito aquí, que existió. Por eso, hermanos, algo ya tiene que estar en nosotros. ¿Qué cosa ya tenía que estar en nosotros? Por eso que les digo, ya siendo, hermano, 2024, siendo creyentes del mensaje del tiempo del fin, se supone que somos mejor que un protestante, mejor que un luterano, mejor que un anglicano, mejor que un bautista, que un metodista, que un presbiteriano, mejor que un pentecostal. ¿Y en qué somos mejores? Conociendo las Escrituras. El mundo carismático, hermano, que es mayormente el ejemplo que hemos recibido nosotros, en gran parte es ignorante de las Escrituras. Y todo sobre lo que ellos giran, caminan o viven es pura fantasía, fábula. Mira lo que dice ahí, Pablo. Esto es Pablo. Estoy repasando. Ahorita vamos a llegar a lo que nos toca para hoy. Pablo, vamos a citar 4 testigos. 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. O sea, había ya un evangelio que existía en ese entonces. ¿Y qué cosa era ese evangelio? Luego viene 2 Corintios 2:12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, ¿ve? ¿Qué cosa fue a predicar a Troas? El evangelio de Cristo. Ya está más claro. Luego en Gálatas 1:9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Hay un evangelio. Luego en 1 de Tesalonicenses 2:9 dice, porque os acordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios. Si tú lees el libro de los Hechos, Lucas no proporciona ninguna enseñanza sustancial de Jesús que pudiera ayudar a la iglesia a resolver los problemas que se describen en los Hechos. ¿Por qué no mencionarías algo en una conversación? No es porque no exista, sino porque se sobreentiende que ya lo debería de saber. La hermana postula a la universidad. No le van a venir preguntas en el formulario como, por ejemplo, ¿sabes multiplicar? Y no porque no le pregunten si sabe o no sabe multiplicar, quiere decir que no le pidan que sepa multiplicar. Se supone, se sobreentiende, se más que sabe que si uno quiere postular a la universidad, tiene que saber multiplicar. ¿Cierto o falso? Y leer y escribir también. Así que se sobreentiende, se tiene más que entendido que si usted es creyente del mensaje, se conoce la Biblia de tapa a tapa, señores. Eso es algo impostergable. Eso es algo que no se puede negociar. ¿Me entiende? Es algo que se supone que ya lo tengo y debo de tener más que entendido. Pero hoy día tenemos pastores ignorantes, hermano, de las Escrituras, que yo no sé cómo es que se permite eso. No, yo sí sé, porque los de la congregación tampoco saben las Escrituras. Y se cumple el principio de Peter, que un inepto tiene que tener a otros ineptos alrededor de él para que no se descubra su ineptitud. ¿Me entienden? Es como cuando llegas a un centro de trabajo y tu superior o el superior de tu superior sabe que sabes más que él. ¿Qué va a hacer? Te va a opacar. Va a buscar la manera de que te aburras y te vayas de ahí, porque él corre peligro de que le quites el trabajo. Él corre el peligro de que todos pierdan su trabajo debido a tu alto estándar y
la valla alta que vas a poder dejar si llegas hasta ese lugar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que no dejan que, hermano, la palabra de Dios suba donde tiene que subir y llegue donde tiene que llegar, porque entonces todos están perdidos. Esa es la única explicación. Por eso es que en el gobierno no aceptan a gente capaz. En los gobiernos mayormente tienen a gente inepta y buenos para nada, para contratar asesores. Ve, ahí recién vienen los buenos, para poder ellos recién ejecutar sus obras. Cuando debería de ser el capaz, el crack, como le dicen hoy día los muchachos a los que dominan algo, ser el principal y el que tenga todo bajo su observación. Pero hoy día no sucede así. El que sabe todo es el asesor, no el asesorado. El asesorado desconoce mayormente. Dios nos ayude. ¿Es así o no? Es así. Fíjate, si tú eres de los que realmente quiere crecer, te rodeas de gente mejor que tú. Es así. Tú eres la suma de todos los que te rodean. Fíjate en eso. Tú tienes que rodearte de gente que sabe mejor que tú. Cualquier cosa, cualquier área que sea mejor que tú. Tú quieres aprender, tú quieres ascender, tú quieres escalar. ¿Quieres ser más santo? Rodéate de personas más santas que tú, más sabias que tú y vas a crecer. Jesús estaba rodeado ¿de quién? De maestros de la ley que terminaron preguntándole a él. Así tenía que ser. Entonces, mira, si Lucas, el libro de los Hechos, si tú lees el libro de los Hechos, te cuenta lo que es la iglesia, lo que ha pasado a la iglesia, por lo que ha pasado a la iglesia, los problemas que está enfrentando a la iglesia, las vicisitudes que está pasando a la iglesia, las necesidades de la iglesia. Pero ¿por qué Hechos no te cuenta nada sustancial de Jesús? Porque eso, hermano, era transmitido de forma oral. Ese era el evangelio. Entre nosotros tiene que estar, ¿qué cosa ya? Transmitiéndose el evangelio, el mensaje. Ese era el mensaje. Eso que Pablo le llamó el evangelio aquí y que nadie había escrito aún. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El mensaje que él recibió del Señor. Y que si alguien cambia es anatema. Ese es el mensaje. Es por eso que podemos ver en William Branham, en palabras del siglo XX, lo mismo que Pablo predica allá en la primera edad de la iglesia. Exactamente lo mismo, con terminología diferente, pero exactamente lo mismo. Este es el mensaje. Y es por eso que esta enseñanza es importante, mis hermanos. Porque este era el mensaje, este es el mensaje, y esto es lo que se tiene que transmitir de generación en generación hasta el tiempo del fin. ¿Pero por qué no siguió? Bueno, pues porque entró ahora Roma, entró el sistema romano a fastidiarlo todo. Recuerden que para desaparecer la verdad tuvieron que matar a muchos. Es así, la historia lo dice. Mientras ellos quisieron ocultarlo, la historia lo declara. Tuvieron que matar a muchos, muchísimos allí. Dios nos ayude. Bueno, entonces este mensaje es el que ya estaba en los días de Pablo. Por eso es que Lucas no da mucho detalle. Lucas no da mucho detalle, hermanos. Simplemente menciona los problemas que se describen ahí, en el libro de los Hechos. Lucas es el escritor del libro de los Hechos. No estamos hablando del Evangelio de Lucas, estamos hablando del libro de los Hechos. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, de esta primera parte del repaso comprendemos que Pablo no utiliza extensamente las tradiciones de Jesús. ¿Por qué? Porque ese mensaje ya se conocía. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Eso es lo que es ayer, hoy y siempre. Lo mismo. Ese es el mensaje. Las cartas de Pablo eran principalmente exhortaciones para los creyentes, no discusiones con los críticos. Con los críticos tenías que discutir sobre Jesús, que por qué se dejó el cabello largo, por qué fue a Egipto, por qué vino de allá, por qué estuvo aquí, por qué se llama Nazareno, por qué le llaman el Galileo. Todo eso se discute con los críticos. Pero en las cartas de Pablo es principalmente una exhortación para los creyentes. Para los creyentes. Es una exhortación para creyentes. Dios nos ayude a entender eso. Entonces, se entiende que donde cesaba la discusión y comenzaba la exhortación, los apóstoles tenían poca necesidad de citar fuentes. Así que no había que decir cómo es que María recibió el mensaje del ángel. Ya había nacido Jesús.
Eso era el mensaje. Y eso era lo que se predicaba, eso era lo que se anunciaba, eso era lo que sabían todos y de lo que se estaban desviando. Y entonces llega Pablo y los trae de vuelta a la palabra, los jala de vuelta al original. ¿Se dan cuenta? Así como funciona esto. Así que hasta aquí no tenía nada que explicarse porque se supone que ya lo conocen. Es como hoy, hermano, cuando yo voy a algunas iglesias en el extranjero y les digo, no conocen su Biblia, se quedan así como, ¿y? Ni el pastor conoce, ni nos exige. Y es por eso que están como están, pues. Los Estados Unidos, la iglesia, el lugar de donde salió el mensaje, son muy pocas las iglesias grandes. La mayoría de iglesias están vacías. Hay puro viejitos nada más. Se supone que de ahí salió el mensaje. Tienen todas las cintas, tienen todo. ¿Pero qué pasó? Los muchachos necesitan respuestas, hermano. Tenemos que dárselas. Pero el problema es que no tenemos la respuesta, pues. No podemos inferir respuestas. No podemos decirle, mira Ruth, ¿te acuerdas de aquella vez que leíamos a Josué y que detuvo el sol? Oh sí, papá, esto es una situación similar. Aunque la batalla se está poniendo dura, tenemos que venir de nuevo a Dios. Y quizás no va a detener el sol, pero puede detener esto, que quizás nos puede malograr el día. ¿Se dan cuenta? Y entonces el muchacho, la muchacha comienzan a interactuar con aquello que leyeron y lo traen, pero siempre está Dios presente. Tu hijo se va a acordar que no tiene que plagiar, porque recordará que la Biblia le habla de integridad. Todas esas cosas, hermano, vienen de algo que se supone que nosotros debemos ya estar inculcándole a nuestros hijos. ¿Quién le habla más a tu hijo, la tele o tú? ¿Quién le transmite más su mensaje a tus hijos? ¿Tú o la tele? ¿Tú o YouTube? ¿Quién le habla a tus hijos? ¿Quién le transmite su mensaje a tus hijos? ¿Cuántas veces le hablaste de Dios en este día a tus hijos? ¿Le diste la gloria a Dios por algo a tus hijos? ¿Delante de tus hijos glorificaste a Dios? ¿Te salió rica la comida? ¿Dijiste gloria a Dios? Pero mamá, siempre te sale rico porque Dios así lo quiso. ¡Wow! Y Dios permitió que exista esto en el mercado para que hoy día tú comieses. Todo depende de nosotros. ¿Quién le habla más a tus hijos? ¿El mundo o tú? ¿La tele o tú? Tú tienes que hablar de ese que te da vida, de ese que es tu motor de vida, de ese que es tu todo en tu vida. Dios nos ayuda. Vamos aquí. ¿Cuál era el mensaje del cual aparentemente se estaban olvidando? Bueno, el mensaje es este. La información biográfica sobre Jesús. Ese es el mensaje que ellos se supone ya debían de conocer. Debían de saber acerca de Jesús, que debían de conocer que era un descendiente, por ejemplo, de David, que tenía un hermano llamado Santiago, que tenía también otros hermanos. Todos estos datos salen de la carta de Pablo, que tuvo un discípulo llamado Cefas, que hubo una última cena, que fue traicionado, que Jesús murió crucificado, que fue insultado en la cruz, que los judíos ayudaron a que mataran a Jesús, que Jesús fue sepultado, que resucitó 3 días después, que se apareció a sus seguidores, que tuvo un ministerio terrenal, que fue manso, tierno y humilde. ¿Ve? Y aquel Jesús es a quien los cristianos deben de imitarlo. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje del cual Pablo vino a predicarles. Si nosotros leemos estas citas aquí, por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice, después de hablarles del mensaje, después de decirles sobre ese mensaje, ahora viene Pablo y dice, imítenle pues, imítenle. ¿Qué cosa vamos a imitarle, Jesús? Mira, aquí dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gran gozo del Espíritu Santo, imitadores de nosotros y del Señor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él viene y dice que ya tenía conocimiento de este mensaje, que él está exhortando que se imite. Por ejemplo, en 2 Corintios 2:12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, él llegó a predicar ese Evangelio, del cual él dice que imiten. ¿Ve? Tiene que predicar el Evangelio para que ellos lo puedan imitar. ¿El Evangelio qué cosa es? La vida de Cristo, la vida del Señor. Y en 1 Tesalonicenses 2:9 también igual nos dice que porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día,
para no ser gravosos, a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio. Este Evangelio predicado era el llamado a imitar al Señor. ¿Ve? Porque hay algo que ellos ya conocían, pero no estaban haciéndolo. Porque miren, su carta a 1 Corintios, a los Corintios, se supone que ya conocen del Señor. Ya conocen del Señor. Y tienen a un muchacho viviendo con su madrastra. Dígame, ¿dónde encaja eso aquí? En lo que es el Evangelio del Señor. El mensaje del Señor. ¿Dónde acá? ¿Jesús vivió con su madrastra? ¿Su hermano vivió con su madrastra? ¿Alguno de los parientes de Jesús vivió con su madrastra? ¿Alguno de los apóstoles de Jesús vivió con su madrastra? No hay registro de eso. ¿Eso será imitar al Señor? No, de ninguna manera. Y es por eso que Él viene y exhorta a que pongamos énfasis de nuevo a ese evangelio que se ha recibido. E imitémosle en la manera como Él imita al Señor. O sea, Él vino a dejar el ejemplo de lo que realmente se debía de estar haciendo y lo que debería estar sucediendo en la vida del creyente. El joven quizás pensaba que ya era salvo y viniendo a la iglesia era recibido de parte de Dios, pero estaba viviendo con su madrastra y Pablo no lo podía permitir. Es como hace un par de días o hace una semana hay un escándalo en los Estados Unidos. Un pastor muy reconocido allá, de pronto, cuando le preguntaron, alguien le preguntó si podía ir a la boda de su nieto, una boda gay. Este pastor muy conocido, con miles de seguidores a nivel mundial, le dijo a esta persona, mira, no te hagas problemas, ve a la boda gay de tu nieto y llévale un regalo. Porque lo que quiero que vean es tu amor por ellos y no tu desacuerdo con lo que están haciendo. Porque después van a decir que eres una cristiana amargada, un cristiano amargado, y es mejor mostrarles amor. Yo te digo, una cosa es mostrar amor, ciertamente. Pero otra cosa es que con mi presencia yo estoy avalando todo eso. ¿O no? Este hombre estaba aconsejando mal. Mis hermanos y mis hermanas, una cosa es expresar nuestro amor. Y nuestro amor lo expresamos diciéndole lo que está mal en sus vidas, sin importar si ellos nos reciban o no. Por amor nos jugamos lo que más tarde vayan ellos a pensar de nosotros, ¿ve? Pero no estamos aquí para avalar o para respaldar ese mal proceder. ¿Me están captando? Y es que el problema es, hermanos, que muchos de la misma manera avalan y respaldan ministerios que no se deben de avalar ni respaldar. Ese es el otro problema. Entonces ya había un evangelio que Pablo exhorta que se imite. ¿Ve? Este evangelio es el que Pablo dice se tiene que imitar. Entonces, ahora este es un punto de vista ya histórico, ¿ya? Estamos hablando como si no conociéramos la Biblia, no conociéramos el mensaje, no conociéramos nada. Estamos recogiendo datos históricos basados en la Biblia, que claro está. Entonces, de todo lo que nosotros leemos de Pablo, podemos entender que hay un alto grado de probabilidad de que Pablo conociese y se interesase en el ministerio de Jesús. Claro, es obvio. Pablo conocía y se interesó en el ministerio de Jesús. Eso, hermano, es más que evidente. ¿Ve? Es más que evidente. Estamos recogiendo la evidencia, examinándola y trayendo esta conclusión. Pablo conocía y se interesó en el ministerio de Jesús. El grado es alto. Estamos hablando en términos científicos. ¿Y dónde está demostrado eso? Aquí, pues, Gálatas 1:12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hay cosas que le fueron reveladas a él, que él mismo declara ahí, y hay cosas que él también declara que le fueron reveladas por alguien más. ¿Ve? Usted puede verlo en la primera parte de esta serie, ¿sí? Y en la segunda también. Entonces, Pablo conocía todos estos datos, algunos de parte del Señor y otros de parte de cada uno con los que él pudo interactuar. No interactuó con todos, pero con la mayoría. ¿Ve? Y es esto a lo que él dice que todo cristiano debe de imitar. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a continuar. Quedamos viendo entonces
o llegamos hasta este punto donde nos vamos a encontrar con algo que se conoce, que estaba en todo lugar, que era anunciado por todo sitio, y esto es hablando acerca de la tradición de Jesús o la enseñanza de Jesús, que no son otra cosa más que el conjunto de conocimientos sobre la vida y el ministerio de Jesús que se predicaban oralmente antes de ser escritos. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y por qué se escribió? Porque se comenzaron a olvidar. Ténganlo eso siempre presente. Hermano, pero todo esto se saca leyendo solo la Biblia, leyendo solo la Biblia. Entonces, ¿qué primera conclusión podemos sacar de aquí? Una conclusión grandota, enorme. Que el ministerio de Pablo fue tan grande, hermanos. Fue tan grande que inspiró. Escúchenlo. El ministerio de Pablo fue tan grande que inspiró. Escuchen. El ministerio de Pablo es tan grande y tan grande que inspiró a que se escribiese el Nuevo Testamento. Sin el mensaje de Pablo no hubiera existido esta parte de la Biblia. Porque eso es de lo que consta toda la Biblia. El Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después viene el libro de los Hechos. ¿Y después qué viene? Tú sabes lo que viene. Sin el ministerio de Pablo no tendríamos esta otra mitad de la Biblia. ¿Se dan cuenta? Porque la Biblia está compuesta del Pentateuco. La Biblia está compuesta de libros históricos. La Biblia está compuesta de profetas. La Biblia está compuesta de salmos y proverbios. Sabiduría. Pero esta parte de aquí, sin el mensaje de Pablo, no hubiese existido. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es fruto del mensaje. Nosotros todavía seguimos hablando de esto porque somos fruto de ese mensaje. ¿Ve? Y que no es tampoco de Pablo, es el mensaje que se venía transmitiendo de generación en generación inconscientemente por los israelitas. Incluso cuando llegó los días de Jesús dijeron, la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Porque ellos, aquí hay una discusión, que en cuanto a la ley y los profetas, se está estableciendo que de ahí para adelante, todo es puro cumplimiento, ¿ve?, de lo que se venía anunciando. La ley y los profetas profetizaron hasta Juan. Porque si se tratara, porque hay otros que toman esta otra postura, que la ley y los profetas profetizaron hasta Juan, diciendo, bueno, pues, hasta donde se habló de Juan, es el Antiguo Testamento. Y tampoco fallan, porque hasta Malaquías hablan de Juan. Pero se olvidan, es que ese es el punto. Que si nosotros fuéramos judíos, estaríamos felices. Hasta ahí nada más, hasta Malaquías. Porque para los judíos el Nuevo Testamento no sirve. ¿Se dan cuenta? Para los judíos no hay un Nuevo Testamento. Para los judíos es todo esto de acá. Por eso es que ellos dicen, la ley y los profetas hasta Juan. Hasta Juan profetizaron. Malaquías capítulo 3. Hasta Juan profetizaron, pero ellos no vieron más allá. Ellos no veían más allá. Y es por eso que, oiga, incluso se le acusa al dispensacionalismo de ser pro-Israel. Está bien, hasta aquí se ve a Israel, este es el Nuevo Testamento, el pueblo gentil, pero necesitamos de nuevo a Israel acá. Y entonces dice que después del milenio viene el cumplimiento literal de todo el Antiguo Testamento, que no se cumplió de Israel, se va a cumplir en Israel. ¿Ve? Esa es la otra parte, la otra cara de la moneda. Y es una discusión a la que no me quiero meter. ¿Se dan cuenta? Eso son cosas que, hermano, si uno se mete a discutir, y se mete a discutir, depende con qué te metas a discutir, son cosas que nunca van a terminar. Porque hablan y hablan y hablan. Oiga, no dejan que la Biblia hable y ellos hablan. Hasta ahorita hemos hecho hablar la Biblia nada más. No les estoy citando lo que dijo este, ni aquel, ni el otro. Porque, hermano, Agustín de Hipona, que es el que influencia la vida de todos los católicos romanos, y es el que influencia la vida de Lutero, que es el que influencia la vida de Calvino, que es el que influencia prácticamente la vida de los primeros reformadores. Calvino creía que todo el Nuevo Testamento era dudoso. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿a quién le creó? ¿A la Biblia o a Calvino? ¿O a Agustín de Hipona? Agustín decía que la Biblia podía ser errónea. Y Agustín también era un enfermo sexual. No estoy diciendo que era un depravado, pero era un reprimido. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado.
Por eso es que los católicos, miren, el asunto es este. Todo tiene que ver con imitar al Señor. No hagas nada más. No, pero viene el otro y dice, no, déjate crecer el cabello, porque el cabello como de Cristo, de repente Dios lo va a aceptar. Y todos pelucones. Mejor déjate la barba también, como Jesús, el Cristo de Cosma. Sí, de repente el Señor me acepta, sí. No, sean imitadores del Señor y punto, ahí se acabó todo. ¿Ve? Reproduzcan al Señor. Y entonces viene el otro, no, tienes que hablar en lenguas. Pablo viene y dice, oiga, está bien las lenguas, está bien, señores, pero si alguien viene y no hay quien interprete esas lenguas, son por las puras. Así que vayan al cuarto, hablen sus lenguas ahí, Dios los bendiga, que les vaya bien, ahí se quedan, hablen todas las lenguas que quieran todo el día, Dios los bendiga. Y vamos a seguir aquí nosotros. Es lo que hizo Pablo, elegantemente, pero lo hizo. ¿Quieres hablar en lenguas? Ven aquí, entra ahí, habla en lenguas. ¿Ve? Muy elegante Pablo. ¿Cierto o falso? Pablo mejor los hubiera dicho como dicen ahora, como decían nuestros papás, ¿no? A ver, hijito, mira si afuera está lloviendo. O sea, te están diciendo, está fastidiando acá, vete para allá un rato, ¿no? Entonces Pablo encontró esto, Pablo ya encontró esto. La tradición de Jesús era algo que se transmitía oralmente antes de ser escrito. Y eso no invalida la Biblia, señores católicos. Dios nos ayude. Y esto no vuelve legítimo la tradición torpe que ellos quieren aplicar para que nosotros creamos en todo lo que ellos creen. Por ejemplo, si nos vamos a la tradición, tenemos 100, 200 años de historia aquí en el Nuevo Testamento. En ningún lado aquí veo a alguien diciendo que tenemos que partir la hostia o que la hostia se convierte en carne. ¿Se dan cuenta? Aquí yo no veo. Son 100 o 200 años de historia aquí. Yo no veo eso. Yo no veo a un hombre confesando sus pecados en un confesionario. En primeros 200 años de historia, yo no veo el purgatorio aquí. Yo no veo adorando imágenes de yeso, imágenes de... ¿Me entienden? Entonces ellos vienen y dicen, no, nosotros no adoramos yesos. Nosotros adoramos íconos. Nada. Aquí yo no veo eso. Esa es la tradición que ellos defienden, ¿no? Pero esto se ha hecho por cientos de años. Ya les expliqué. Por cientos de años se predicó la Trinidad, pero la Trinidad es una invención humana para darle un sentido o para darle una explicación a los griegos. A mí qué me importa que el griego crea en una Trinidad o que el romano crea en una Trinidad. Nunca debimos rebajarnos a eso. El problema es que cuando la religión se volvió algo político, ahí lo mezclaron todo. Cuando la religión se convirtió en la religión oficial del gobierno y se hizo la religión católica romana, y el que no fuera romano o católico romano no sería religión, porque si no sería ejecutado. ¿Quién no quisiera volverse católico romano? Por eso es que ellos por muchos cientos de años eran los que ganaron, y siempre los que ganan escriben la historia. ¿Cierto o falso? Mira nada más la mayoría. Yo no voy con juegos, hermano. Si yo veo a alguien con quien me asocio y ese alguien con quien me estaba asociando es acusado de tocar niños, me alejo, me separo de esa asociación. Porque no es posible, no se puede permitir eso. No podemos normalizar el abuso de niños. Pero ya pidió perdón, hermano, ya, oiga, párele. El otro adúltero, sí, ya pidió perdón, está bien. Pero ya no se puede promover eso. Dios nos ayude. Hay muchos hermanos que están con el problema de haber tocado niños. Ese es el problema hoy. Y eso es algo tan, pero tan común hoy, escúchenlo, que por eso es que desde los países más corruptos del mundo ya se está promoviendo la legalidad de relaciones entre adultos y niños. Ya se está promoviendo la legalidad. Así que vas a ver a un barbón de 50 años trayendo delante de un cura a una niña de 5 o de 6 y decir, cura, bendícenos. Porque el fiducia supplicans lo que dice y da abertura es a la bendición de parejas irregulares. ¿Eso es irregular o no? No es común, es irregular. ¿Ve? Así que como puedes ver, dos bigotones viniendo a que los bendiga el cura, o dos señoras, dos mujeres, viniendo a que bendiga el cura su relación, igualito vas a ver gente que venga, o una señora muy mayor y un niño de 6
o de 7, como salió el otro día en la televisión, parejas irregulares. Eso es lo que ya se está legalizando y normalizando. Dios nos ayude. Pero hermano, como dice el congresista ese, que no lo han metido preso, no sé por qué, que dice que ¿quién mejor que un adulto para enseñarle a un niño lo que son estas cosas? Lo que tú piensas es lo que tú eres. Métanlo preso ya. ¿Ve? Es un pederasta. Dios nos ayude. Entonces, hermanos, eso se está volviendo común. Es común. Es común. Se ha normalizado. Es normal, hermano. No, no es normal. Es anormal. Dios nos ayude. Entonces, esto de Jesús ya existía. Y como ya existía, Pablo, a través de sus cartas, nos da testimonio. Hay 25 casos muy, pero muy notorios que Pablo hace referencia a un dicho de Jesús. Porque ya se sabía, eso se transmitía. Jesús dijo esto. Y en más de 40 oportunidades, él también nos menciona ecos de dichos de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, ya sabiendo que el mensaje que Pablo encontró es al que él pide que se imite, y el mensaje que él encontró no es otro, sino que el Evangelio o la enseñanza de Jesús, tenemos lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 11, del 23 al 25, dice lo siguiente. Vamos a leer estas dos porciones de escritura y vamos a hallar que hay aparentemente un paralelismo, ¿sí? O similitud, pero al mismo tiempo vamos a establecer o vamos a explicarles por qué es imposible que esto sea producto de intercambio de información entre ambos, porque lo más probable es que ni el uno ni el otro conociese sobre lo que se había dicho al respecto. ¿Ve? O mejor dicho, no se conocían para cuando esto acontece. Miren, son escrituras fáciles y conocidas y tienen que ver con la cena del Señor. En 1 Corintios 11, 23 al 25 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eso es lo que dice Pablo al respecto. Pero ahora vamos a ver lo que escribe Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 19 al 20. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Si se dan cuenta, en una comparación simplemente al ojo, nos damos con la sorpresa de que Pablo da más detalles. Incluso Pablo, nuevamente a su estilo, no deja de mencionar sobre la vida, pasión y muerte de Jesús, aún en este pequeño detalle, en este pequeño grupo de versículos, en donde lo que quiere mencionar es sobre lo que es la Santa Cena, pero, oiga, Pablo no deja de mencionar sobre lo que es, pues, el Evangelio de Cristo. En cambio, aquí, lo que hace Lucas es llevarnos directamente al escenario o contarnos solamente lo que es la cena. Y eso nos trae hasta acá. Es improbable que las similitudes cercanas en las palabras entre 1 Corintios 11, 23 y 25 y Lucas 22, del 19 al 20 se deban a una relación literaria entre los textos,
Nada que ver. Ya que es imposible que el Evangelio de Lucas haya estado disponible para Pablo. Es que eso no existía. Y que Lucas no parece conocer las cartas de Pablo, ¿ve? Porque no da más detalle, ¿ve? Alguien me va a decir, pero hermano, Lucas conocía a Pablo, Pablo conocía a Lucas, ¿cierto? Pero en especial, con 1 Corintios, quizás Lucas no tuvo acceso a esa información, sino tiempo después, ¿ve? O si tuvo acceso a esa información, él no da todos los datos. Pero hay algo que sí tiene Lucas, y que Lucas cuenta lo mismo que Pablo dice que aquí él está contando, que es algo que él ha recibido ya. O sea, es algo que ya se conoce por ambas partes, que es el mensaje, que no es otra cosa que el querigma o la vida, pasión y muerte de Jesús. Y eso es lo que cada uno registra en su respectivo libro, o en este caso, Lucas en el Evangelio y Pablo en su carta. ¿Se dan cuenta? Pero no tiene nada que ver con que, mira, vamos a intercambiar información. Yo te paso WhatsApp, mi PDF, y tú me pasas tu PDF por WhatsApp, y intercambiamos y cambiamos notas y te hago una mención. No es así. No podía haberse dado ese caso. ¿Ve? Entonces, viene Pablo y anuncia lo que anuncia, porque esto es información que se conoce y que él mismo dice que o la recibió de parte del Señor o de parte de los líderes que ya estaban ahí anunciando el Evangelio alrededor de las iglesias, porque Pablo viene a predicar a iglesias, no es que Pablo viene y le predica a la gente de la nada. Ya había lugares donde se predicaba el Evangelio, ese que todavía no se había escrito, en otras palabras, ya se enseñaba sobre Jesús. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Ve? En palabras más simples, se está diciendo que las parecidas maneras de expresarse en dos pasajes de la Biblia no pueden explicarse de manera lógica porque uno de los autores no tenía acceso a la obra del otro y no parece conocerla. ¿Se dan cuenta? Hay aparente similitud, pero no es exactamente lo mismo. Son testimonios contados por distintos personajes en distintas circunstancias y en distinto tiempo. Pablo lo dice primero, porque es Pablo quien aparece primero, y Lucas, si es que fue Lucas el que escribió, lo anuncia después. Entonces todo esto nos deja simplemente evidencia de ese mensaje que ya existía y de la tremenda influencia que tuvo Pablo, una vez más, para que se escribiese esta mitad de la Biblia. Sin Pablo no existiría esta mitad de la Biblia. O sea, la influencia de Pablo es esto. Y nosotros todavía seguimos siendo todo lo que vino después de eso. ¿Se dan cuenta? Hoy día vienen y debaten, el canon se ha cerrado, ya no existe canon, que esto, que el otro. Olvídense, esos son debates que no van a terminar. Nosotros queremos gente que esté viviendo el Evangelio. Queremos gente que esté siendo la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Queremos ver esos pedacitos del cielo en sus casas. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué más? Vamos acá. Examinando lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11, cuando habla sobre la cena del Señor, podemos ver que Pablo nunca va a abandonar los anuncios de la pasión de Cristo, o sea, la querigma de Jesús. Siempre está presente todo eso. ¿Cómo? Claro. Si tú no lo notas aquí, lo vas a notar aquí, mira. En Marcos 9:31, él dice, porque enseñaba a sus discípulos, Marcos, influenciado por Pablo, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pablo lo está diciendo ahí, antes que fuese entregado. Pablo lo menciona. Y luego aquí en Marcos 10:33 dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Pablo estaba anunciando todo eso en este grupo de versículos, 3 versículos. Aquí está todo eso, hermanos. Si no se han dado cuenta, lo que dice Marcos 14:18, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Fue la última cena, ¿ve? Y esto también, Mateo 26:21.
Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Eso, ahí estaba, mientras comían. Y Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Oiga, es exactamente lo mismo. Y en Marcos 14:21, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Todo eso está aquí. Cuando usted lee, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, oiga, todo eso estaba ahí. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. ¡Wow! Todo eso estaba ahí, todo eso estaba allí. ¿Qué más? Bueno, tenemos esto. Vamos a encontrar que Pablo influencia mucho en los evangelios. Por ejemplo, aquí, donde habla del matrimonio. Ya se lo mencioné el otro día, pero es importante que lo tengan bien en claro, ¿sí? Hermanos, a veces vienen y me dicen, hermano, y esto, hermano, hay mucha gente que, a veces uno, de buena fe, quiere ayudar a los hermanos y las hermanas. Pero recuerden, una cosa es una oración privada por la bendición y el éxito de su familia, y otra cosa es que estemos validando todo un matrimonio como si nada hubiese sucedido. Hay gente que viene después de estar casados, se separan, se van allá a vivir con la otra y luego de un tiempo, bueno, la otra no quiere saber nada con él y lo regresa con la que era. Y la que era, como nunca se metió con nadie, lo recibe y renuevan su compromiso. Y entonces vienen a la iglesia y le dicen al pastor que los case. ¿Qué se puede hacer? Lo único que se puede hacer, hermano, es, ya están ahí, quieren seguir sirviendo al Señor. A nadie se le niega seguir sirviendo al Señor. Porque yo no sé si de repente te has arrepentido de corazón. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los casamos? ¿No los casamos? Hermano, lo que se puede hacer es una oración privada para que Dios los ayude en esto que están haciendo. Pero no se puede presentar como si fuera una cosa novedosa. Por eso es que cuando en alguna oportunidad hemos orado por alguna parejita, siempre he puesto énfasis lo siguiente. Esto es una renovación de votos. Para que no se la den de que, mira, nos casaron, ahora sí puedo ser ministro y obispo y hasta arzobispo. No, señores. La Biblia bien claro deja eso. Que para ser ministro o para ser hasta diácono, tiene que ser usted marido de una sola mujer. Y aquí yo no soy bautista, ni metodista, ni presbiteriano. Para uno significa una cosa, para el otro significa otra, y para el otro otra. Para mí es lo que dice la Biblia. Si tú ya tuviste otra mujer, no puedes postular, ¿ve? Para nada en ese puesto. Eso es lo que dice la Biblia. Porque, por ejemplo, los bautistas lo fuerzan y dicen, no, pero una mujer puede decir esposa. Oiga, si yo digo voy a ser un seco, puede ser cordero o puede ser, qué sé yo, carne de res. Pero en cuanto a la Biblia, no hay lugar de elección. Ahí está hablando de mujer. El otro día vino alguien y me dijo, mira, que para que nos case, pastor. Y yo le digo, bueno, lo mismo me dijiste las otras 3 veces. Y las 3 veces te dije que no. ¿Me entiende? Si usted ya embarazó a alguien, hermano, pídele a Dios perdón primero y también procure hacerse responsable de lo que ha hecho. Sí, pero hermano, ahora sí lo voy a hacer bien. Ojalá.
Ojalá. Pero la iglesia no tiene por qué venir y ensuciarse, por así decirlo, validando o normalizando algo que no se debería de normalizar. ¿Se dan cuenta? ¿Puede orar por mí? Sí, privadamente, para que te vaya bien, si es que de verdad te has arrepentido. Pero si no te has arrepentido, vas a hacer lo mismo. La dejas después con un hijo y te vas y buscas a alguien más. Y vas y buscas a alguien más. Y eso no puede ser así. Dios nos ayude. ¿Sí? Dios nos ayude. Entonces mira lo que dice acá. Y esto es lo que dice la Biblia. No es lo que yo me estoy inventando. 1 Corintios 7, del 10 al 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y luego viene y dice, y que el marido no abandone a su mujer. Ah, fariseo, ahora sí que te las estabas ya inventando, ¿verdad? El fariseo dijo, ya dejé a la doña, voy y me meto con la Rubenita de aquí. No. El hombre igual no abandona a su mujer. Dios, pero ¿cómo es eso? Tú hiciste así, no es mi problema, es tu problema. Porque algunos vienen y dicen, hermano, pero Pablo dice que nos separemos. Ya, está bien. Pero no te cases ni tú ni tú. El otro ya viene teniendo dos hijos en otro lado, trae otra, ya le embarazó y dice, ahora sí va en serio. ¿Va en serio qué? ¿Va en serio que le embarazaste? Yo sé que le embarazaste. No fastidie. Usted está casado con la otra. Usted está viviendo en adulterio. Por eso te pueden inventar lo que sea. Ah, no, pero es que no era creyente y nada de eso. Por eso es que cuando habla de las cosas de Tito y Timoteo, de los requisitos para el ministerio, ahí no habla de creyente o no creyente. Eso es algo que se han inventado los bautistas y los carismáticos. Ahí la Biblia es clara. ¿Ve? Ahí no habla de precreyente o poscreyente o después de que creí, después de que me bauticé. No. Es clara. Porque bien claro, también nos he dicho antes, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. O sea, son esos vienen ya en el empaque. Pero no por eso quiere decir que, oiga, se le va a dar lugar para un puesto de un trabajo. ¿Cuántos postulan? Solamente al capacitado se le da acceso. Oiga, pero este de aquí reúne todos los requisitos. Es lo mismo. ¿Ve? Entonces, hermanos, si no, pregúntenle a Balaam. Incluso él venía y decía que hablaba mejor que Moisés. Gloria a Dios. Dios nos ayude. Entonces viene Pablo y dice eso, ¿verdad? Y entonces viene Mateo y nos explica algo que ya está ahí. Incluso Mateo lo explica y lo pone para que no quede duda de lo que está pasando aquí. Este es el versículo que a muchos en el mensaje no les gusta. ¿Por qué? Porque este es el único versículo donde dice que el hombre tampoco no se puede casar. Fíjense, ahí lo que dice. Mateo 19, 6 al 9. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Digo a los del mensaje que son polígamos. ¿Eh? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Mire, siempre la astucia, ¿no? Pero el profeta dijo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Los llevó antes de Moisés. Así no fue, así no era. Pero el pastor de allá de ese mensaje dice, no. Vamos al principio. ¿Cómo era? Al principio. ¿Cómo dice Tito? ¿Cómo dice Pablo? ¿Cómo dice Timoteo? Vamos al principio. No, pero no. Jesús lo trae al principio. Yo os digo, esta es palabra de Jesús. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, si tu mujer te fue adúltera, te engañó con otro o con otra, en estos tiempos, oiga, hay hasta el lesbianismo. Fornicación, está hablando de fornicar, ¿ve? Salvo por causa de fornicación, es lo único que te da luz verde, se acabó, hasta la vista, ¿ve? Bye. Pero hermano, hay situación donde alguien puede perdonar. Señores, el hombre no perdona, para que lo sepan.
salvo que ya haya sido adoptado. ¿Estamos hasta ahí? Si hoy día tú le pusiste una cara mala a tu mujer, en algún momento te vuelve a decir, pero tú me pusiste la cara mala ese día y tú no te acuerdas, bla, 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 bla. Se la saben todas. El hombre no olvida, Dios sí. Así que si tu mujer te es infiel y tú me dices que tienes el dominio propio de perdonar, créeme que no vas a perdonar. No vas a perdonar. Por eso es que el mismo Jesús dice, salvo por causa de fornicación, o sea, el salvo quiere decir, a menos que ya hayas nacido y que por todo eso ya te pareces al Señor, ya estás brillando tu rostro, a menos que eso suceda, puedes recibirlo otra vez, porque si no te vas a acordar. Y el que se acuerda de una infidelidad, después la va a querer matar, o lo va a querer matar. ¿Me entienden? Jesús dice ahí, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, está hablando de una mujer, y luego viene y dice, y se casa con la repudiada, adultera. Eso es importante tenerlo presente. Aquí dice que el hombre que se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. No, pero hermano, el hombre sí puede. ¿Sí puede qué? Ahí dice, solo si le hicieron fornicación. ¿Se dan cuenta? No hay otra. No, pues es que hermano, mira, que no se peina, que me sirve la avena fría. Hubieras preguntado todo eso antes de. Ahora ya no pasa nada, hermano. Dios nos ayude. 1 Corintios 7:32. Otra vez Pablo va a influenciar en un evangelio. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Está hablando Pablo sobre su consejo a todo aquel joven y jovencita, que mejor le fuera agradar al Señor y se queden solos, porque luego él dice que viene la congoja. Ahí lo dice, mira, congoja. Y luego Mateo 19 dice lo siguiente, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿De dónde se influenció eso? Bueno, ¿de quién más? Del maestro, de Pablo. ¿Ve? Dios nos ayude. Una más. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Oiga, hermano, ¿cómo es eso? Bueno, ahí lo dice. Pablo está dejando anunciado algo que pueda reforzar aquello que ya se sabe, que ya se conoce. Por eso estos católicos, o ni siquiera los católicos, hermano, los católicos también piden diezmo. A veces dicen, no, los evangélicos nada más piden diezmo, eso no es cristiano, no es bíblico, no es escritural. No fastidien. Ellos pagan incluso más diezmos que cualquiera que paga diezmos. ¿Ve? Pero Pablo está explicando algo sobre lo que ya se sobreentiende que existe, como por ejemplo el diezmo. Y Pablo dice, así también ordenó el Señor, esto ya se sabe, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y luego Lucas 10:7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Bueno, ahí está. Gloria a Dios por eso, ¿ve? No andéis de casa en casa, ¿ve? Dios provee, y Dios provee, yo le puedo decir, Dios sí provee. Vamos acá un ratito, vamos a relacionar estos tres libros de la Biblia, y vamos a terminar en una conclusión que nos va a dejar más que evidencia que si no hubiera sido por Pablo y el mensaje de Pablo, esta parte de la Biblia, esto, aquí, el Nuevo Testamento, no existiría, ¿ya? Esto, miren, 1 Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Esto nuevamente es Pablo, tenía que ser Pablo, no deja de hablarnos del Señor. Mira lo que dice ahí. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Hemos sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación
las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, si algo vamos a poder imitar es el saber soportar la presión, saber soportar la carga, saber soportar la persecución como lo han soportado los otros. Eso siempre va a haber, hermano. Lo vamos a tener presente. Dice, no va a ser fácil para alguien que se para por la palabra. Dice, los cuales mataron al Señor y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Cuando alguien, hermano, en alguna iglesia se manifiesta con ira, yo he estado en iglesias donde la gente tiene ira, y ya vino que nos habrá visto, ahora nos va a venir a criticar, ordenen todo porque ya nos vio, ahora sí, se llenan de ira. Eso no es de Dios, hermano. Salvo que venga aquí alguien a quien yo reconozca que es un predador, eso me pondría intranquilo, pero llamaría de inmediato a uno de ustedes y le diría que ese no se acerque a las hermanas y todos tengan cuidado de él. Pero yo no tendría por qué sentirme mal si alguien viene justo ahora. ¿Ve? Hermano, ¿por qué? Estamos predicando la palabra. Así que yo no me podría sentir mal. Porque, hermano, la iglesia es para que la gente venga a oír la palabra, sea quien sea. Sea un pastor, sea un evangelista, sea quien sea. Eso sí, aquí vienen a oír la palabra. ¿Cierto? Aquí vienen a oír la palabra. Entonces, miren, Pablo nos acaba de hablar todo esto. Y esto es exactamente lo que vamos a ver que se habla en Mateo y también en Lucas. Y cada uno a su manera y a su estilo, pero cada uno mencionando parte de o porción de lo que Pablo ya anunció. Fíjense aquí, Mateo 23, del 31 al 34. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. ¿Cómo vas a matar a un hijo de Dios? Porque tienes ira, tienes odio. Hay gente que ya se murió, que eran pastores, con ira y con odio. Ni siquiera te saludaban, te miraban mal. Y uno dice, bueno, yo ahora diría, y digo, con justo juicio, digamos que vamos a darle el derecho a la duda. De repente era un hombre muy ilustre, de repente llegó al punto de, quizás por un momento, tener orgullo. Pero si tú los vieras como yo los vi, no tenían nada de qué enorgullecerse, ni nada que yo pudiese admirar, pero eran así como airados. Entonces eso era un espíritu de demonio, ¿ve? Porque sabían que había algo que los iba a desplazar. ¿Me entiende? Pero mira acá, tenían odio, mataron a los profetas porque les decían la verdad. Ustedes, la mayoría, han leído la Biblia juntamente conmigo. Los he guiado en la lectura de la Biblia. Hemos visto que mataron a hombres santos porque les decían lo malo que estaban obrando. Les decían lo malo que estaban haciendo. Y ellos no querían aprender, no querían entender eso. Dios nos ayude. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Es lo que dicen ellos, y eso sucedió. Lucas dice casi lo mismo, pero vamos a leerlo. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles. La sabiduría de Dios, ¿por dónde dijo la sabiduría de Dios eso? Pablo, o los santos hombres de Dios que ya estaban predicando en los días de Pablo, y los profetas de antaño, los hombres de Dios que venían y le hablaban al pueblo. Eso es como Dios hacía. Les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo,
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. ¿Cómo sospecho que es de Pablo? Aquí dice apóstoles. No había apóstoles. ¿Algún apóstol, a ver, antes de Malaquías? ¿Se dan cuenta? Ahí está Pablo, la influencia de Pablo. Estos tres versículos, estos tres capítulos, estos tres juegos de versículos que acabamos de nombrar, nombran un juicio venidero sobre los que se oponen a Jesús. Te opones a Jesús, juicio. Te opones al Señor, juicio. Te llenas de ira contra el Señor, juicio. Los tres hablan de profetas asesinados. Los tres hablan de profetas asesinados. Al igual que en el texto de Pablo, Mateo 23, lo acabamos de leer, utiliza la imagen de colman y llena, la copa de la ira de Dios. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Que Pablo, allá por el año 70 de la era cristiana, da testimonio de una tradición que más tarde utilizaron Mateo y Lucas. O sea, había algo ya mencionado, que Pablo dice que se debe de imitar y que porque se desconoce mayormente, no se imita. Entonces, Pablo inspira a que se escriba Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque yo no voy a imitar algo que no esté allí registrado y que otro no me cuente que yo vaya a imitar. ¿Y qué era eso? William Branham lo dice en pocas palabras. Si tu revelación no está reproduciendo a Jesucristo en tu vida, tu revelación está mala. Si tu revelación no está reproduciendo a Jesucristo en tu vida, tu revelación está mala. Eso, al final y al cabo, es el mensaje de Pablo. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios le bendiga, hermanos. Dios sea con todos ustedes. Gloria al Señor. ¿Se entendió? Ahora sí se entendió. Gloria a Dios.